Tengan todos un feliz día, estimados estudiantes, padres de familia. Un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con lo que serían las clases en línea. Por lo tanto, el tema que vamos a ver el día de ahora es estructura del sistema respiratorio. Antes de iniciar, aquí les dejo una pequeña reflexión de San Francisco de Asís, que dice de la siguiente manera: comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Esta es como una motivación para todos nosotros que en ocasiones vemos un problema o no podemos hacer algo, pero podemos hacerlo, o sea, tenemos todas las herramientas para hacerlo. Y cuando a medida lo vamos realizando, lo que nosotros creíamos imposible de lograr, termina siendo una realidad, termina siendo posible. Antes de iniciar, acá les dejo también dos preguntas para que las puedan responder, que dicen de la siguiente manera: ¿qué es el sistema respiratorio y cuál es la función del sistema respiratorio? Si ustedes conocen las respuestas, pues esperen que termine esta presentación y las puede responder. Para continuar, vamos a decir que el sistema respiratorio es el conjunto de estructuras cuya función es proporcionar oxígeno a los líquidos corporales, es decir, sangre, y retirar el anhídrido carbónico, o sea, el CO2, de las células para evitar que se incremente la acidez del líquido extracelular. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, el sistema respiratorio es el encargado de proporcionarle oxígeno a todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, lo primero que le va a proporcionar oxígeno es a la sangre. Inmediatamente también se retira el anhídrido carbónico o CO2, o dióxido de carbono, como ustedes lo quieran llamar, que es lo que nosotros expulsamos. Inhalamos oxígeno y expulsamos CO2. Y en esto es lo que nos ayuda el sistema respiratorio. Esta filtración o este bombeo que hace nuestro organismo es lo que nos permite. No podemos almacenar CO2 porque eso es un anhídrido carbónico, por lo tanto es una acidez que recaería en nuestras células. Por ese motivo se tiene que expulsar y eso es lo que nosotros hacemos constantemente. Inhalamos oxígeno y expulsamos CO2. Partes del sistema respiratorio humano. Encontramos primero la nariz, que se forma por dos estructuras: las cavidades nasales separadas por un tabique nasal de tejido cartilaginoso y que se encuentra ubicada por encima de la cavidad bucal y en su parte posterior se comunica con la faringe. La nariz pues es la primera que encontramos en el sistema respiratorio y es por donde nosotros vamos a inhalar lo que es el oxígeno, ¿verdad? Donde entra pues todo el oxígeno de nuestro entorno y donde nos permite, es el primer órgano que nos va a permitir, o la primera parte del sistema respiratorio que nos va a permitir pues la respiración y donde da inicio todo este proceso del bombeo del oxígeno y lo que expulsamos, que es dióxido de carbono o CO2, ¿verdad? Las funciones de la nariz son las siguientes, pues calienta el aire gracias al riego sanguíneo que se da dentro de nuestra nariz, humedecer el aire a través de la mucosidad que nosotros tenemos en nuestra nariz, eso ayuda, por eso nuestra nariz debe estar húmeda y eso va a humedecer el aire que entra, ¿verdad? Filtrar las partículas que se encuentran en el aire, polen, humo, a través de la mucosidad. Vean, por eso en la nariz nosotros poseemos mucosidad. La mucosidad viene siendo como una barrera protectora en la cual se va a filtrar todo el polen, humo o cualquier otro tipo de agente contaminante que esté en el aire. Y que cuando nosotros lo respiramos, pues no lo vamos a ver obviamente, pero queda en nuestra mucosidad. Eso es como barrera ante esta situación, para que no llegue a nuestro organismo, sino que simple y sencillamente lo respiramos y va a quedar en la mucosidad, ¿verdad? Permite el sentido del olfato permitir en el sentido del olfato y participar en el habla. Sí, porque igual, ¿verdad? O sea, todo va ligado y recordemos que los sentidos van ligados, incluso el hablar va ligado al olfato. Porque si nosotros no respiramos, si usted deja de respirar un tiempo e intenta hablar, no lo va a poder realizar por una cierta cantidad de tiempo que ha dejado de respirar, ¿verdad? Por ese motivo. Luego tenemos la faringe, que es un órgano tubular y musculoso que se ubica en el cuello. Comunica la cavidad nasal con la laringe y la boca con el esófago, por lo que es una zona de paso de alimentos y de aire formando parte del sistema respiratorio y digestivo. Vean, la faringe pues se comparte en ambos sistemas, tanto respiratorio como digestivo, porque es un tubo, un tracto digestivo en el cual pues también va a llegar el oxígeno que ha entrado por la nariz y va a pasar por la faringe, va a conectar obviamente la cavidad nasal con la laringe y también a su vez por ese mismo tubo va a pasar lo que es el oxígeno, ¿verdad?
Luego tenemos la laringe, que es un órgano tubular formado por músculo y cartílago que comunica la faringe con la tráquea. En ella se encuentran pues las cuerdas vocales, que adoptan dos posiciones: la posición de respiración cuando permanecen totalmente abiertas, permitiendo la entrada y salida libre del aire, y la posición de fonación, permaneciendo casi cerradas. Bien, en esta laringe pues nosotros vamos a encontrar lo que serían las cuerdas vocales, y las cuerdas vocales van a tener dos posiciones: la de respiración, que van a permanecer totalmente abiertas, es decir, respirando, dejando pasar el aire y el oxígeno, como también su salida, se permite la entrada y salida libre del aire. Y la posición de fonación, en este aspecto pues se cancela el paso y el libre o el paso libre de oxígeno, ¿verdad? Y pasamos a esa fase que es la de fonación, en la cual es el habla. Cuando estamos hablando, ahí se cierran este aspecto de las cuerdas vocales, siempre se está respirando, pero no al mismo nivel como cuando están totalmente abiertas, que no estamos emitiendo ningún sonido, sino que solo respirando. Ahora bien, cuando se está hablando y respirando, ahí se deben equilibrar para que siempre permita la entrada de oxígeno y permita también el habla. Vamos a continuar. La tráquea es el tubo cartilaginoso que comunica la laringe con los bronquios. Su función es llevar el aire de la laringe hasta los bronquios. Bien, el tráquea pues es un tubo cartilaginoso el cual va a permitir llevar el aire desde la laringe, donde está ubicado, y lo va a emitir hasta los bronquios. Los bronquios, por otro lado, son dos estructuras que se forman cuando se divide la tráquea en dos. Está formada por fibras cartílago tubulares, revestido por una capa muscular y mucosa. Pero lo que me interesa es lo siguiente: la función de los bronquios es conducir el aire inspirado de la tráquea hacia los alvéolos pulmonares. Vean, todo va en consecuencia. Empezamos de la nariz, luego a la faringe, laringe, tráquea y ahora los bronquios. En los bronquios, ¿qué va a pasar? El aire que inspiró de la tráquea pues va a ser enviado inmediatamente a los alvéolos pulmonares. Y luego que los bronquios emiten todo el oxígeno inspirado por la tráquea hacia los alvéolos pulmonares, encontramos esto, ¿verdad? Los alvéolos, que son los bronquiolos respiratorios, que se siguen dividiendo hasta acabar en conductor con forma de saco llamados sacos alveolares, y estos contienen a su vez muchas estructuras diminutas de líquido en su interior llamadas alvéolos pulmonares. Son como unas pequeñas fibras que están dentro de los bronquiolos en ese aspecto. ¿Y qué es lo que va a permitir esto? Pues la absorción del oxígeno. Y vean, existen aproximadamente unos 30 millones de alvéolos en el pulmón de un ser humano. Por lo tanto, estos van a permitir la mejor absorción de lo que sería el oxígeno y el aire, ¿verdad? Los pulmones pues son dos órganos funcionalmente pasivos que se alojan en la caja torácica y que, para poder realizar su principal función de establecer el intercambio gaseoso con la sangre a través de la inspiración, es decir, la entrada de aire, y expiración, salida de aire, precisa de la ayuda de la caja torácica y de los músculos. Pues en ese aspecto, los pulmones, ¿cuál es su función principal? El intercambio de gases con la sangre, por medio de la entrada y la salida del aire. Es decir, estos son los que van a permitir que el aire llegue a la sangre y que expulsemos lo que sería el CO2. Los pulmones están llenos de aire, su estructura es elástica y esponjosa y se encuentran unidos a los bronquios por el hilio, por donde se penetran los nervios y los vasos sanguíneos y los linfáticos. Bien, ¿cuál es ese aspecto acá? El aspecto con los pulmones. Acá lo vemos. Los pulmones lo que más se van a expandir cuando se llenan de aire, ¿verdad? Acumulan el aire o el oxígeno y expulsamos lo que sería el dióxido de carbono. Y aquí vemos lo que pasa, ¿verdad? El aire o el oxígeno inspirado entra por la nariz, pasa por la faringe hasta llegar a la laringe, luego a la tráquea, que es esto de acá. Esto a su vez lo emite ¿a dónde? A los bronquios. En los bronquios vamos a encontrar los alvéolos pulmonares y los pulmones, y luego los pulmones, ¿verdad? Donde se van a encontrar. También encontramos lo que es el diafragma, que es como una especie que se va a expandir o se va a disminuir a medida nosotros pero estamos realizando la respiración. Finalizado esto, pues no más me queda que trabajen en las páginas siguientes. Ante cualquier pregunta me escriben por T-Box o me esperan en la sesión de Zoom los días jueves. De mi parte esto ha sido todo. Muchísimas gracias.